17. Hermanos míos, en los tiempos de Moisés le fue dada al pueblo una ley de justicia que decía, ojo por ojo y diente por diente. Dicha ley, que hoy os parecería monstruosa y vengativa, era sin embargo justa para los hombres de aquellos tiempos, mis hermanos. Tiempos después, cuando Dios se humanizó Él en Jesús, lo oísteis decir y escrito quedó, que con la vara que midáis serías medido. Ante esa palabra algunos se han preguntado de mis hermanos si en esa frase existe el amor, la caridad y el perdón que nuestro Señor Jesucristo predicaba. Hermanos míos, tiempo es de que Cristo mismo os explicó el porqué de la ley del primer tiempo y el porqué de aquella frase que Jesús, porque muchas de sus lecciones Dios ha tenido que darosla por partes a través de los tiempos, hermanos. En el principio, cuando las fibras del corazón de los hombres eran insensibles al sentimiento del perdón, al sentimiento de la caridad, insensibles al sentimiento de la tolerancia. En aquel entonces aún dormían en su espíritu. Fue necesario que el hombre se protegiese a sí mismo, al igual que sus posesiones, amparado por una ley que le diera derecho a usar su fuerza en defensa propia. Como veis, eran preceptos y costumbres primitivas en un pueblo destinado, como todos los pueblos, a evolucionar. La ley emanada de la palabra de Jesús llegó más tarde a iluminar la vida de los hombres y os dijo, amados los unos a los otros. También os reveló que con la vara que midieses serías a vuestra vez medidos. Con lo que os dio a entender el Maestro que aquella justicia que por mano propia se había hecho el hombre, pasaba a ser derecho exclusivo de la justicia divina. Entonces el hombre supo que según juzgase, así sería juzgado por Dios. Y que según sembrase lo que sembrase en la tierra, así sería la cosecha que recogería en el más allá. El hombre entonces detuvo su mano homicida. El malvado muchas veces desistió de sus perversidades, de sus perversas intenciones, y el que intentaba hurtar sabía y sentía que una mirada desde lo infinito lo miraba, lo contemplaba. Y un juicio desde ese instante lo aguardaba. Los siglos han pasado y los hombres, conociendo algo más de la divina justicia, aún no han llegado a comprender la verdad y muchas veces se han confundido, llegando a creer que si han pecado gravemente en la tierra, inexorablemente tendrán que presentarse ante un tribunal de Dios para recibir un castigo eterno. A lo cual yo os pregunto, ¿qué propósito de arrepentimiento y de cumplimiento a la ley de Dios podrá surgir en quien de antemano se considere perdido? Y otra pregunta, ¿qué esperanza podría albergar el que parta de este mundo o se aparta de este mundo sabiendo que las faltas de su espíritu serán eternas? Entonces, hermanos míos, les comunico que fue necesario que Cristo mismo viniese a apartar de vosotros, una vez más en este tiempo, las tinieblas de vuestras erróneas interpretaciones.
Y aquí lo tenéis a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Cristo en espíritu. Una vez más, en espíritu el Señor ya llegó. Hermanos, en Jehová creísteis. Ver un Dios cruel, terrible y vengativo. Entonces el Señor, para sacaros de vuestro error, os envió a Cristo, su divino amor, para que conociendo al Hijo, conocéis al Padre. Y sin embargo, la humanidad ignorante y envuelta de nuevo en su pecado, creen ver en Jesús airado y ofendido, que solo espera la llegada en espíritu de quienes le han agraviado para decir: apartados de mí que no os conozco. Y luego enviarlos a padecer los más cruentos sufrimientos en la eternidad. Hermanos míos, una vez más, si muchas veces permite que apuréis el mismo cáliz que distes a vuestros hermanos, es porque hay quienes solamente así comprenden el mal que causaron y pasando por la misma prueba, quisieron pasar a otros, conocerán el dolor que hicieron sentir ellos mismos. Ellos hará luz en su espíritu y habrá brotar la comprensión, el arrepentimiento y por consiguiente el cumplimiento a su ley. Mas si queréis evitar pasar por el dolor, hermano, o apurar el cáliz de amargura, podéis lograrlo saldando vuestra deuda con arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis alguna deuda de amor, devolveréis una honra, una vida o la paz, la salud o la alegría o el pan que alguna vez hubieses robado a vuestro hermano. En los caminos de Dios florecen las virtudes. En cambio, los vuestros están cubiertos de espinos, de abismos y amarguras. Quien diga que los caminos del Señor están llenos de abrojos, no sabe lo que dice. Porque mi Señor no ha creado el dolor para ninguno de sus hijos, mas los que se han alejado del sendero de la luz y de paz, al retornar al sendero, tendrán que sufrir las consecuencias de su falta. Y pregunto, ¿por qué bebiste el cáliz de amargura? ¿Y por qué olvidaste el mandato del Señor, así como la misión que os confió el Señor en ustedes? Porque si sustituiste su ley por las vuestras, y allí tenéis los resultados de vuestra vana sabiduría: amargura, guerra, fanatismo, desengaños y mentiras que al finalmente los asfixian y os llenan de desesperación. Y lo más doloroso para el hombre materializado, para el que todo lo somete a sus cálculos y lo sujeta a sus leyes materiales de este mundo, es que después de esta vida se encontrará cargado aún el fardo. Eso quiere decir las cargas, el bulto, los lillos que llevan, de sus errores y de sus tendencias. Entonces será muy grande el sufrimiento de vuestro espíritu. ¿Qué esperáis, hermanos? ¿Qué esperáis? Sacudir aquí vuestro fardo, todos esos líos, todas esas cargas, sacudirlos, ese fardo de pecados, cumplir con su ley y venir pronto al sendero de Dios. Pedir perdón a todos los que hubieras ofendido y dejar los demás a mi Señor y Dios. Pues corto os parecerá vuestro tiempo para amar, si en verdad os decidís hacerlo.
Vuelvo a deciros que mi Dios y Señor no ha dejado en el camino abrojos ni dolor. A través de Jesús os enseñó a apartar de vosotros todas esas flaquezas, para demostraros su amor y el poder que el Señor tiene, para enseñaros el verdadero gozo que se encuentra en el Espíritu, con la verdadera humildad. Y Cristo con su despedida y su promesa para llegarse en estos tiempos. Os dejó la paz, la luz, la esperanza y el anhelo de su retorno. Mas vosotros no lo quisisteis entender así, hermano. Y siguisteis crucificando a mi Señor para que Dios siguiese perdonándolos indefinidamente. Pero debéis comprender, hermano, que su perdón no se evita las consecuencias de vuestras faltas. Porque los errores son vuestros, no son de Cristo. El perdón de Dios los estimula, os consuela, porque al fin vendrás a Dios. Y el Padre os recibe con el amor de siempre. Pero mientras no lo busquéis por los caminos del bien, del amor y de la paz, hermano, ya lo sabes. Y no debes de olvidarlo. El mal que hagáis o que pensáis hacer, lo recibirás devuelto y con creces. Lo repito una vez más, mis hermanos. Pero mientras no lo busques por los caminos del bien, del amor y de la paz, ya lo sabes. Y no debes de olvidarlo. El mal que le hagas o que piensas hacer, lo recibirás devuelto y con creces. Estáis cosechando la siembra de vuestro materialismo, y aunque quisieras que mi Padre aprobase vuestras obras equivocadas, porque es inmutable en su ley mi Señor, no procede como vosotros quisieran, porque dejaría de ser el camino de la verdad y de la vida, hermano. Cristo ha venido una vez más a nulificar vuestras leyes erróneas, para que solo os gobiernen las que sean formadas por sus preceptos y estén conformes a su sabiduría del Señor. Las leyes de Dios son de amor y por proceder de su divinidad. Son inalterables y eternas, mientras que las vuestras son pasajeras y a veces crueles y egoístas. Muy claro contemplarás, verás el caos en los hombres, para que no sigáis haciendo la ley a vuestro gusto. Ahora, Cristo no viene a levantar los muertos en cuanto al cuerpo, como lo hizo con Lázaro en el segundo tiempo, mis hermanos. Hoy viene su luz levantando a los espíritus que son los que le pertenecen. Y estos se levantarán con la verdad de su palabra a la vida eterna. Porque vuestro espíritu es el Lázaro que ahora lleváis en vuestro ser, en representación. Y aquel que Cristo resucitará, sanará. Ya veis que la justicia divina es de amor, no es de castigo como la vuestra. Y pregunto, ¿qué sería de vosotros, hermanos, si mi Padre usara vuestras mismas leyes para juzgarlos ustedes? Ante Él, ¿para quién no vale la apariencia ni los falsos argumentos? Porque el Señor así es. Él no mira apariencias y los falsos argumentos no tienen cabida. Si Dios os juzgase según vuestra maldad y usara vuestras leyes de dureza terrible que tienen,
¿qué sería de vosotros? ¿Qué sería de vosotros? Entonces, si lo pidieras con justicia, con una justicia que tuviese clemencia, mas no debéis temer, hermano, porque su amor nunca se marchita, ni cambia, ni pasa. En cambio, vosotros sí pasa, y muere y renace. Os vais y luego volvéis. Se van y luego regresan. Y así van caminando, peregrinando, hasta que llegue el día en que reconozcáis a vuestro Padre y te sometes a su divina ley. Vosotros aquí son pasajeros, pero mi Padre es eterno. Vosotros se la pasan gimiendo porque se alejan del sendero que os enseña su ley, la ley de mi Padre, mientras que mi Padre es inmutable. Así es, mi Señor. Benditos hermanos, espero que hayan saboreado esta